Bueno, estábamos con lo que era el concepto de materia que teníamos, ¿sí? Lo voy a repetir para la persona que entró. Ahí, admití a alguien más. Estábamos diciendo que la materia podemos definirla como todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio, que tiene, es decir, que tiene un volumen determinado. Podemos decir que todo lo que se encuentra a nuestro alrededor es materia, la cual puede ser visible o intangible. Generalmente se deja lo que no podemos ver, ¿sí? Como que si no existiera, como que no es materia, como por ejemplo el aire. No lo podemos ver, pero sigue siendo materia. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Dijimos que su compañera también dijo que la materia está constituida por partículas, ¿sí? Por átomos. Y por eso podemos decir que también es cuantificable, es decir, que la podemos medir a la materia. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, ahora los invito a observar esta botella. No sé si se ve bien. ¿Sí? Bien. ¿Pueden decirme qué hay dentro de ella? A grandes rasgos, ¿no? No quiero que me digan si hay una solución o algo, sino que me digan a grandes rasgos qué pueden ver que hay adentro. Líquido, supuestamente agua. Un líquido, ¿sí? Agua, muy bien. Ahora, si yo destapo esta botella y le saco todo el líquido y la vuelvo a tapar, ¿no? Tenemos esta botella. Ahora, ¿qué hay adentro? Aire. Hay aire. Un gas. Muy bien, un gas, perfecto, aire. ¿Y por qué podemos decir nosotros entonces que hay aire aquí adentro, que hay un gas? Ocupan espacio. Sí, ocupa un espacio. Materia. Si nosotros intentamos comprimir esta botella, vamos a ver que no se puede comprimir del todo, ¿sí? Porque el aire que está acá adentro está ocupando lugar. Si yo quiero intentar comprimir esta botella, se va a poder un poco, pero no del todo. Porque el aire que está acá adentro ocupa lugar. Entonces podemos decir que el aire es materia, por más que yo no lo pueda ver. ¿Se entiende? El aire que está acá adentro, el gas, ocupa un espacio, ¿sí? Ocupa el espacio que está, o sea, toda esta botella. Entonces, por eso decimos que la materia es todo aquello que nosotros podemos ver, ¿sí? O palpar, como esta botella, pero también es lo intangible, lo que no podemos ver ni tocar, como lo que está dentro de la botella, que es el aire, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? No. Bueno. No. En las condiciones, digamos, normales de lo que es la presión y la temperatura, ¿sí? Es decir, una atmósfera de presión y 20 grados Celsius, podemos definir lo que son estados de agregación de la materia. ¿Se acuerdan los nombres de los estados de agregación? Líquido, sólido y gaseoso. Perfecto, líquido, sólido y gaseoso. Bien. Volvamos a la botella, ¿sí? Sabiendo que en esta botella, según lo que ustedes me dijeron, tenemos un líquido, ¿sí? Tenemos un sólido, que en sí es la botella, y tenemos materia en estado gaseoso, ¿sí? Que en este, a ver si se ve bien, en este espacio acá que no está el agua, nosotros tenemos las partículas de aire, ¿sí? Entonces, dentro de esta botella, nosotros tenemos tres representantes, digamos, un representante de los tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Ahora, lo que yo les voy a pedir es que primero puedan darme características que ustedes conozcan del estado sólido. ¿Qué me pueden decir de cómo es un sólido? Piensen, imaginen un material en estado sólido y bueno, descríbanme. Las partículas están muy juntas entre sí. Muy bien, claro, eso es algo más una vista microscópica, así a grandes rasgos, ¿sí? Una vista macroscópica, ¿cómo es un sólido?
Y Duro. duro ahí. Tiene dureza. Bien, tiene dureza, es duro. ¿Qué más? Macizo. Sí, Tiene un peso. bien. ¿Qué más? Una Fácil estructura. de, ¿no? Es fácil de sostener, de agarrar. Con respecto a su forma, digamos. ¿Cómo son? ¿Tienen forma definida, indefinida? Y No se me depende de escucha. qué tipo de sólido. No se me escucha, ¿no? Yo Sí, sí se te te escucho, escucha bien. Liliana. Ah, sí, yo pensé que no se me escuchaba. Sí, sí, se escucha, se escucha. Y indefinida Sí, tiene. tiene una forma definida, sí. Sí, tiene una forma definida, muy bien. Bueno, me dijeron la forma definida, generalmente son duros, ¿sí? Tienen una dureza determinada, la cual se puede medir. ¿Qué más? Me hablaron sobre las partículas. Si yo, por ejemplo, quiero comprimir a un sólido, ¿no? Si yo quiero comprimir una mesa, ¿puedo hacerlo? No. No. Entonces No es son posible. incompresibles, ¿sí? Los sólidos son incompresibles. Después, con respecto a su volumen, ¿qué me pueden decir de su volumen? ¿Es constante? ¿No es constante? Es constante. Constante, muy bien. Sí, sí. Bien, ahora quiero que caractericen de esa manera, ¿sí? Con respecto a su volumen, a su forma y demás, al estado líquido. ¿Qué me pueden decir? El estado líquido sí posee volumen, pero no tiene forma propia. Muy bien. Y si no tiene forma propia, ¿qué forma adopta? Adopta la forma Para el de donde recipiente. está contenido. Muy bien, del recipiente que lo contiene. Y me dijeron que tiene volumen constante, ¿no? Sí. Bien, eso lo pueden ver, por ejemplo, si yo tengo un vaso con medio litro de agua, va a adoptar la forma del vaso, ¿sí? Si yo vierto esa cantidad de agua en una olla, ¿sí? De 24 centímetros de diámetro, va a adoptar la forma de esa olla, pero va a seguir siendo medio litro de agua. Esa es la única diferencia que tiene, esa es la diferencia macroscópica, digamos, que podemos ver con respecto a los sólidos. ¿Sí? Y ahora con respecto al estado gaseoso. ¿Qué me pueden decir No tiene ustedes? forma. No tiene forma, muy bien. ¿Qué más? No Con tiene- respecto al volumen, Comprime. No tiene se volumen. comprimen, muy bien. Las partículas No tienen están esparcidas y ejercen fuerza. Ujú. Bien, ¿sí? Bueno, todas estas características que ustedes me dijeron son las que podemos ver, digamos, en lo que es la vista macroscópica, de lo que yo puedo decir a simple vista. Porque yo no puedo mirar, por ejemplo, la disposición de las partículas a simple vista. ¿Sí? ¿Ustedes se preguntaron alguna vez por qué existen esas diferencias entre los estados de agregación? ¿Por qué algo se dispone como sólido y no como líquido? ¿Qué es lo que lo diferencia en el interior, digamos? Las partículas dispersas juntas. Muy bien, la disposición de las partículas. ¿Ustedes tienen, digamos, una idea de cómo están dispuestas esas partículas? Para quien se le dificulte, digamos, poder imaginar cómo están dispuestas esas partículas. ¿Ah? Ahí está. Pueden ver
¿Te referís a estar más juntos, separados? ¿A eso? Claro. Eso, sí, eso. Bueno, El nosotros sólido está podemos, más juntos. claro, en el estado sólido, ¿sí? Podemos ver que las partículas están muy juntas, ¿sí? Están vibrando, ¿sí? No sé si lo pueden apreciar. Sí. En el estado líquido podemos ver que las partículas, ¿sí? Están un poco más separadas que en el estado sólido, pero siguen estando, digamos, más o menos unidas, ¿sí? No se llegan a desprender del todo. Gaseosos están totalmente dispersos. Claro, más que nada en el estado líquido se están desplazando unas sobre otras, ¿sí? Y en el estado gaseoso, ¿qué pueden ver ustedes? ¿Cómo están dispuestas las partículas? Están dispersas. Están dispersas, ¿sí? Están dispersas. ¿Y están unidas más o menos como en el estado líquido o cómo están? No, separadas, muy separadas. No, están separados. Bien, entonces, a grandes rasgos, ¿qué diferencias ustedes ven entre las partículas en los diferentes estados de agregación? La unión de las partículas, en algunas están La más unión, pegadas. cohesión sería. Y repulsión. La repulsión también que hay, ¿sí? Bien, entonces, hablemos de también entre las de manera. ¿Sí? Y Un poco de ruido, pero de verse bien. bien. Se entiende lo que está. Entonces, después de todo esto que hablamos, ¿por qué pueden decir que las partículas no se pueden de la manera? Por la temperatura. Por la cual se trajeron la respecto a la temperatura y la presión, tanto la temperatura como la presión, de lo que son cambios de estado, ¿sí? De un a otro. Las partículas sí tienen, digamos, el concepto de energía cinética. ¿Saben? Me refiero cuando digo que partas de energía. ¿Viene a ser por el movimiento? Claro, y en el gaseoso tienen mucha energía cinética. Bien, ¿alguna duda con lo que vimos hasta acá? No. ¿No? Bien. No. Bueno, en la primera parte lo que hicimos fue caracterizar, digamos, a la materia en lo que es el aspecto macroscópico, ¿no? En lo que podemos ver. Ahora, ¿sí? Lo último que hicimos fue caracterizar a la materia en lo que es el aspecto microscópico, ¿sí? Observando, por ejemplo, lo que era la botella y la disposición de las partículas de un sólido, ¿pueden encontrar, digamos, alguna relación entre estas dos miradas? Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, ustedes habían dicho que los sólidos tenían la característica de tener una forma fija. Y también vimos cómo están dispuestas las partículas de los sólidos. ¿Pueden encontrar una relación entre estas dos cuestiones? ¿Con el gas dijiste? Claro, porque los sólidos no tienen, las partículas no tienen la suficiente energía cinética, están comprimidas. Bien, sí, muy bien. Y el gas se comprime de acuerdo a la estructura en que se encuentra, digamos. Claro, lo que quería, vuelvo a reformular. Nosotros habíamos dicho, ¿sí? Débora, ¿no? ¿Fue la última que habló? ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que el sólido, un sólido, por ejemplo, tenemos un celular, un sólido, ¿sí? Tiene forma fija. ¿Sí? Eso fue la primera vista macroscópica que hicimos. Cuando fuimos a ver cómo estaban dispuestas las partículas de un sólido, vimos que estaban muy juntas, ¿sí? La energía cinética que tenían era muy, muy escasa, vibraban en el lugar, ¿sí? Estaban muy unidas. Entonces, ¿qué relación existe entre esas dos cuestiones?
Entre No se me ocurre. la quietud de las partículas y el estado sólido, Claro, que yo calculo que será porque que sólido justamente por eso, porque están unidas sus partículas y tienen poca energía, porque si tuvieran más energía ya dejaría de ser un sólido. claro. ¿Sí? Todas las características que nosotros podemos ver macroscópicas de un sólido, de un líquido, ¿sí? Y de un gas, ¿sí? Lo que podemos observar, lo que podemos decir, se basa en sus características microscópicas, ¿sí? En la organización de sus partículas. Por eso, en base a todo lo que estuvimos charlando, vamos a realizar lo que es un cuadro comparativo entre los estados sólidos, líquido y gaseoso. ¿Sí? Vamos a comparar distintos aspectos, cosas que ustedes nombraron y cosas que no nombraron, pero que bueno, las vamos a ir viendo juntas. Ahí pueden ver bien, Sí, ¿sí? Bueno, los invito a copiar, digamos, las consignas de este cuadro, como para que vayamos hablando y armándolo juntos. Ay, para lo grande. Para ver. El primer aspecto que vamos a trabajar ahora es la fuerza de atracción entre las partículas. ¿Sí? En el estado sólido, ¿cómo eran las fuerzas de atracción? fuerte. Eran muy fuertes, ¿sí? En el estado líquido, ¿cómo eran las fuerzas de atracción entre sus partículas? Más débiles ¿Más débiles que quién? que la El sólida. sólido. Muy bien. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción, ¿cómo eran? Muchísimo más débiles que el líquido. Bien, casi inexistentes, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? No. Con respecto al movimiento de partículas, en el estado sólido, ¿cómo era el movimiento? Vibrante. Claro, vibraban, ¿sí? En el estado líquido, el movimiento de las partículas, ¿cómo se movían? ¿Era un movimiento libre? ¿Estaban quietas? Ah, muy bien. Movían entre ellos. ¿Cómo? Se movían de arriba a abajo, pero siempre Claro, tratando de mantener la forma. se desplazan unas sobre otras, ¿sí? Claro, están muy cerca unas de otras. Ujú. Y el movimiento de partículas en el estado gaseoso. ¿Qué me pueden decir acerca de ese movimiento? ¿Cómo es? Cinemático. Muy cinemático. Claro, sí, tienen mucha energía cinética, ¿sí? Su movimiento es, podríamos decirlo que es libre. Al tener tanta energía cinética se va moviendo por todos lados. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están tomando nota? Sí, Sí, sí. Con respecto a la forma, el estado sólido, perdón. ¿Qué me pueden decir de la forma? ¿Cómo es la forma? Una constante. Es constante, ¿sí? No varía. En el estado líquido, la forma
La forma de un líquido. Adopta la forma del recipiente. Adopta la forma del recipiente en el que está. Perfecto, sí, muy Medio. bien. Adopta la forma del recipiente. ¿Y los gases? ¿Tienen forma? ¿No la tienen? No tienen forma. Muy bien, no tienen forma. Y si no tienen forma, ¿qué forma adoptan? También la del recipiente Donde que se los encuentre. contiene. Muy bien, adoptan la forma del recipiente. Ahora, con respecto a la densidad, ¿qué me pueden decir? Y en la líquida tiene más densidad, que se contraen más, están más juntas. El sólido es más denso. El sólido es más denso, ¿por qué? Porque sus partículas están más juntas. Muy bien, ¿sí? Sus partículas están más juntas. Si nosotros tomamos 1 centímetro cúbico de un sólido, vamos a encontrar muchas más partículas que si tomamos 1 centímetro cúbico de un líquido. La cantidad de partículas que vamos a tener en ese volumen del sólido, ¿sí? Va a ser más grande que la cantidad de partículas que podamos encontrar en el mismo volumen de un líquido o de un gas. ¿Sí? Recordemos que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Entonces la densidad, ¿sí?, de los sólidos es alta, por esto que estuvimos hablando recién. La densidad entonces del estado líquido, que una compañera estaba hablando, y ¿qué me pueden decir sobre la densidad? ¿Es alta? ¿Es más baja que la del sólido? Es un poco más baja. Bien, sí. ¿Y vos podés explicarme por qué es más baja que la del sólido? Porque tiene más movimiento, sus partículas se mueven más y eso hace que sean menos estables. Muy bien, sí, sí. Aparte recordemos que las fuerzas, ¿sí?, de atracción son más débiles que las del estado sólido, por ende, en el mismo espacio va a haber menos cantidad de partículas, de moléculas del líquido. Y entonces, ¿qué me pueden decir de la densidad de los gases? ¿Cómo es? Nula. Podemos decir que es nula o muy baja. ¿Sí? Vamos a hablar de que tiene una densidad muy baja. ¿Y por qué tiene esta densidad muy baja? Por las partículas que están dispersas. Claro, muy bien. ¿Y por qué estaban dispersas? A ver si... Porque tienen menos fuerza de Energía atracción. cinética. Menos fuerzas de atracción. ¿Y qué más, Débora? Mucha energía cinética. Mucha energía cinética. Muy bien. Ahora con respecto a lo que es el volumen. En el estado sólido, ¿cómo es el volumen? ¿Es Alto. constante? ¿No es constante? Constante. Muy bien. ¿Por qué entonces el volumen de un sólido es constante? Por la densidad que tiene, porque tiene una densidad alta. ¿Cómo? Porque tiene una densidad alta. A ver, ¿me lo podés explicar, Pabla? Por la cinemática, que es menos.
Cuando hablamos de volumen, ¿ustedes saben a qué nos referimos? Sí, a grande, a cantidad ¿A la cantidad de qué? de partículas. El audio. Partículas. Sí. Sería la cantidad de espacio, ¿sí?, que ocupa. Cuando nosotros decimos que un sólido tiene un volumen constante, ¿sí?, estamos diciendo que 1 centímetro cúbico de un sólido, ¿sí?, si yo tengo un cubo de hielo, ¿no? Por ejemplo, tengo un cubo de hielo. Supongamos que tiene de volumen 1 centímetro cúbico, ¿no? Si yo lo pongo en una olla, va a seguir siendo 1 centímetro cúbico. Si yo lo pongo en el suelo, va a seguir siendo 1 centímetro cúbico. Si yo lo pongo sobre una mesa, va a seguir siendo 1 centímetro cúbico. A eso nos referimos cuando decimos que su volumen es constante. Que no, ¿Sí? no se modifica. ¿Cómo? Que no se modifica. Claro, no se De- modifica, ¿sí? Nosotros ya habíamos dicho también que el volumen del líquido es constante. Y habíamos también puesto el ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos medio litro de agua en un vaso y lo vertemos en una olla, ¿sí?, que tiene otra capacidad, va a adoptar la forma de esa olla, pero va a seguir siendo medio litro de agua. Y si lo pongo dentro de un fuentón, también va a seguir siendo medio litro de agua, por más que cambie su forma. A eso nos referimos cuando decimos que su volumen es constante. Eso ténganlo presente, ¿sí? En base a lo que estuvimos hablando entonces recién, ¿qué pueden decirme acerca del volumen del estado de los gases, ¿sí?, de la materia en el estado gaseoso? ¿Cómo va a ser? No posee volumen. No posee volumen fijo, ¿sí? Acá dijimos que tanto la materia en estado sólido como líquido tienen volumen constante. La materia en estado gaseoso va a tener, su volumen no es constante, porque generalmente va a ocupar todo el espacio que pueda, ¿sí? Si yo destapo esta botella, todas las partículas que estaban acá adentro van a ocupar todo el espacio que puedan. Por eso su volumen no es constante. ¿Se entendió? Sí. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, Con respecto a lo que es la compresibilidad, ¿sí? La compresión. ¿Saben lo que es la compresión? no. Si yo digo que un objeto es compresible, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? Algo que se puede comprimir. Sí, Puede achicarse. puede achicarse, ¿sí? Y si yo achico algo, ¿qué pasa con su volumen? Cambia. Su volumen cambia, ¿sí? Si algo es compresible, quiere decir que puede achicar su volumen. Entonces, sabiendo esto, la compresibilidad de la materia en estado sólido, ¿sí? ¿Un sólido puede comprimirse? No. No. ¿Por qué? Porque tiene una forma definida. Bien, ¿y qué más? ¿Y su volumen cómo es? Constante. Constante, ¿sí? Entonces podemos decir que los sólidos son incompresibles. Pensémoslo también a nivel de partículas, ¿sí? Nosotros vimos que las partículas del estado sólido están muy juntas. El espacio que hay entre partícula y partícula, ¿sí?, es muy chiquito. Cuando yo comprimo algo, si yo comprimo la cantidad de partículas, no hay mucho espacio, ¿sí?, entre las partículas como para que yo pueda comprimir, como para que el volumen se pueda achicar. Por eso decimos que los sólidos también son incompresibles.
¿sí? Ustedes están viendo que todas las características que tiene un sólido se justifican, ¿sí? Por un sólido, un líquido y un gas, por las características que tienen sus partículas, por la disposición que tienen. Bien, sigamos con la compresibilidad de los líquidos. En base a lo que explicamos y a lo que ustedes estuvieron diciendo, ¿cómo? Queda menos de un minuto. Bueno, ¿se pueden conectar nuevamente para terminar con las ideas? Bueno, porque ya queda nada de tiempo. ¿A qué hora empezó? ¿A las 8 o a las 8:30? Porque en el grupo decía 8:30. Empezó, sí, empezó a las 8. La profesora Estela explicó que no iba a estar porque estaba sin luz. Y bueno, pero sí, había empezado a las 8. Igual tuvimos unas dificultades y bueno, igual sí, habías entrado más o menos en el principio, quédate tranquila, ¿no? Empezamos 8:30 porque yo estuve hablando hasta 8, vos después tenés que entrar a convertirlo. Pero sí, a ver, yo creo que puedo grabar. Ahí ya pude. ¿Pudiste? Perfecto. Sí. Bien. Bueno, sigamos. Bien. Bien, estábamos con el tema de movilidad en los líquidos. ¿Qué me pueden decir ustedes de la compresibilidad de los líquidos? ¿Son compresibles? ¿No son compresibles? No. No. ¿Por qué? Porque son constantes también. Porque tiene un volumen constante, igual que el sólido. Bien, y piensen a nivel de partículas. ¿Sí? Dijimos que los sólidos podemos decir también que son incompresibles porque la distancia, digamos, el espacio que hay entre las partículas es muy poco. En el estado líquido vemos que las partículas están un poco más separadas. ¿Sí? Entonces, también los líquidos son incompresibles, pero son un poco más compresibles que los sólidos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Y siguiendo esta línea, ¿qué me pueden decir acerca de los gases? Y los gases sí. Sí, son compresibles. Muy bien, ¿por qué? Porque no tienen un volumen constante. Bien. Y a nivel de partículas, ¿cómo me lo puedes explicar? No sé quién estaba hablando porque veo a 3 personas nada más. Que tiene mucho espacio entre partículas. ¿Cómo, Débora? Que hay mucho espacio entre partículas como para que se pueda comprimir. Claro, muy bien, sí. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Alguien iba a hablar, me parece? No era lo mismo. Ah, era lo mismo, bien. Bueno, y acá, en el último vamos a poner ejemplos, ¿sí? Un ejemplo de un sólido que no sea el hielo, porque generalmente es el más clásico, que siempre ponen. Un metal, ¿Cómo cuál? como el hierro. Bien, podemos poner un trozo de hierro. Un clavo. ¿Es todo líquido que no sea el agua? ¿Aceite puede ser? ¿Alcohol? Sí, alcohol, muy bien. Y un ejemplo de materia en estado gaseoso que no sea el vapor de agua. Nitrógeno. ¿Cómo? Es muy fácil, algo que... Las bolitas de Helio. naftalina. Bolitas de ¿Cómo? naftalina. Las bolitas de Helio. naftalina. Lo que respiramos nosotros, ¿qué es? Aire. Aire, ¿sí? Oxígeno.
vamos a poner aire, ¿sí? Que está compuesto también de oxígeno y de nitrógeno bajo, y estaba bien. Cuando les preguntan cómo, anípense, no lo duden, porque a veces no se escucha bien. Cuando uno está hablando, escucha con eco. ¿Quién había dicho nitrógeno? Yo. no lo escucho, se escucha el fin de la por eso digo que no se echa. Por eso le preguntaba si me escuchaba, porque yo veía que hablaba y no me decía nada. Digo, cerraba el micrófono y estaba encendido. No, a veces es la conexión, yo veo que me tildo también y con cosas que bueno, Gracias. ¿Más una foto? No, yo lo copié. Bien. Bueno. Ahí se me volvió loca la computadora. Bueno, en base a todo lo que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Vamos a pensar una situación, ¿sí? Como una actividad de cierre, donde van a tener que poner en juego, digamos, todo lo que estuvimos viendo. Quieren copiar, es una consigna cortita, digamos, como para que la pensemos entre todos. Dale. ¿Por qué si expongo un globo inflado al sol, después de un tiempo determinado explota? ¿Ahora voy a conectar? Sí, piénsenlo en base en todo lo que estuvimos viendo con respecto a... Primero pensémoslo juntos. Adentro del globo, ¿sí? De un globo inflado, ¿qué hay? Aire. Hay aire, ¿sí? Hay un gas, ¿sí? Y yo lo saco al sol. El sol, ¿qué va a proporcionar a ese globo? Va a calentar. Lo va a calentar, es decir, que ¿qué va a provocar? Un cambio de estado. Más energía. ¿Cómo? Más energía. Claro, Más energía cinética, más movimiento. más energía cinética, muy bien. ¿Y por qué se produce ese aumento de la energía cinética? Dijimos que el sol le va a dar calor, ¿sí? Y ese calor lo podemos medir como un aumento de ¿qué? De temperatura. Es un De cambio temperatura. De temperatura, ¿sí? Aumenta la temperatura, ¿sí? De ese gas que está dentro del globo, y como dijo la compañera, la energía cinética va a aumentar. ¿Y qué va a provocar? un cambio de Que el globo termine explotando. Que el globo termine explotando. ¿Por qué? Porque hay mucha presión. Porque hay mucha presión, ¿sí? Hay mucha presión. Vamos a ordenar las ideas como para que se entienda. Ya habíamos hablado que adentro de ese globo tenemos gas. Si nosotros lo exponemos al sol, vamos a ver que va a haber un aumento de la temperatura interna de ese gas. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Las partículas de ese gas se van a ir moviendo cada vez más, aumentando su energía cinética, moviendo, y va a ejercer tal presión, ¿sí? Que va a terminar explotando. Va a terminar venciendo las paredes, digamos, de ese globo. ¿Vieron algo tan simple como ver explotar un globo al sol? Todo lo que implica. Implica aumento de la presión, aumento de temperatura, aumento de la energía cinética.
¿sí? Lo que estamos viendo es para esto, es para que ustedes vean la implicancia de la química en algo tan simple como esto, ¿sí? Como poner un globo al sol y entender por qué explota. ¿Alguna duda con esto? No, Bien, con algo de lo que vimos en la reunión. Yo entendí el proceso, pero quería saber Sí. qué ejerce, o sea, qué es lo que ejerce el sol, aparte del calor, ¿no? O sea, en las partículas. Lo que sucede es que el sol, ¿sí? Lo que va a hacer es hacer que, o sea, el calor que emana del sol va a hacer que aumente la temperatura. ¿Y no se forma un cambio de estado? No. ¿No? No. A ver. ¿La temperatura le da más energía, digamos, a las partículas? Claro, la temperatura lo que hace es promover, digamos, un aumento de la energía cinética. Con respecto a lo que decía... Sí. Para que ocurra un cambio de estado en un gas, tiene que bajar la temperatura, ¿no? Claro, claro, eso es lo que le iba a decir a Liliana. Para que ocurra un cambio de estado de lo que es de un gas, digamos, a un líquido, lo que tiene que pasar es que baja la temperatura, porque vos imagínate que si yo aumento la temperatura, hay más energía cinética. Entonces las partículas lo que van a hacer es moverse mucho más y no van a poder juntarse. Si yo bajo la temperatura y aumento la presión, ¿sí? Si yo ejerzo presión, voy a juntar las partículas y voy a hacer que pase del estado gaseoso al líquido. En ese caso, sí es inverso, ¿sí? Con respecto a la temperatura de la acción. ¿Se entendió, Liliana? Y yo me confundía al hablar del calor. Claro, hay cambios de estado que se favorecen con el aumento de la temperatura, ¿sí? Y hay otros cambios de estado que se favorecen con la baja de la temperatura. Igual eso tranquilas que lo vamos a ver en la próxima reunión. Vale, no está bien. Yo prefiero preguntar y aprender. No, obvio. Bueno, ¿alguna duda con respecto a lo que vimos hoy? ¿Un comentario? No, por ahora no. Quiero hacer una pregunta, pero o sea, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando recién, de la temperatura y eso. Sí. Es como, ¿te sentiste más nerviosa al hacerlo así, digamos, por Zoom, por esta virtualidad? ¿O sería como más agradable así en persona? Es mucho más agradable en persona, la verdad que sí. Aparte, te pone más nerviosa esto que no se escucha, no te veo, me veo que me trabo. Tengo miedo de que la computadora se vuelva loca, que se corte la luz. Es mucho mejor en persona, se siente mucho más cálido, digamos. Y es otra comunicación con la que tenés con los alumnos. Y es lo que nos está pasando con las clases, que no tenemos un profesor a quien preguntarle nuestras dudas y nos quedamos pensando, porque a veces buscas información en Google o en los libros o en los apuntes y no te queda claro y te quedas con la duda y no le puedes preguntar a otra persona. Claro. O capaz que le puedes preguntar y otra persona tiene la misma duda que vos y es difícil. La verdad que este año es un año muy difícil. Sí, estar sin el profesor y sin los compañeros, porque a veces encontrás, digamos, eso que te falta consultando con tu compañero. Y a ustedes, bueno, lamentablemente les pasó esto. Ojalá que pase pronto para que puedan ver lo lindo que es cursar. Como dijo la profe, el 35 es un instituto muy cálido y encontrás personas y docentes excelentes. Así que sigan, no se desanimen. Sé que... Eso lo dijo porque estoy yo acá. Si se me hubiera cortado la luz y hubiera salido, no hace ese comentario. No, profe, el día que fui a anotarme, bueno, ahí está una de las chicas que yo me emocioné, es algo de lo que sentí ahí adentro, es algo muy fuerte. Sí, es pertenencia. Uno siente que ahí puede ir al laboratorio. Nosotros en química, bueno, en tercero me van a tener a mí un montón de materias, como los chicos me tienen ahora, y
es nuestro espacio, entramos al laboratorio, agarramos todo lo que necesitamos, mezclamos las cosas que se les ocurran, traen propuestas, las hacemos, ya están trabajando, quiero dar tal cosa en la escuela o me piden tal otra y lo hacemos, vamos construyendo a medida de lo que necesitan, porque esa es nuestra tarea, o sea, ustedes iniciaron este camino de la educación y la docencia es eso, es acompañar al otro, no es que uno tiene el saber único y acabado y le voy a transmitir el conocimiento a mi alumno, sino que espero que lo construya. Es cierto todo lo que estaban diciendo, nos encontramos dando clase en la virtualidad, nos impone esta soledad del otro lado de la pantalla, un montón de espacios vacíos y silencios que uno está explicando y escucha un silencio total porque están todos silenciados, no se escucha nada, y de repente decís, ¿me están escuchando? Se me cortó, entonces estás todo el tiempo, ¿me escucharon? ¿Entendieron? ¿Me dijeron? Y parece como que uno se encuentra solo, y a veces, bueno, yo tengo alumnos también en escuela secundaria, y ellos van poniendo la manito, esto, ¿no?, que tenemos acá abajo, las reacciones, ahí, me ven a mí que yo puse una reacción, porque si no uno no lo ve, cuando comparte pantalla no podés ver, y ellos te hacen así, porque están todos silenciados y vos no lo ves, entonces vas de salir, compartir la pantalla, vas a buscar otro lado y te sentís solo. Completamente es así. Uno quiere darles más espacios a sus alumnos, en esto que decís que te encontrás con un montón de dudas, más ustedes que están en primero, pero también los docentes están en su casa dando clase, con su familia rondando. Mis hijas recién vinieron acá a ver en qué estaba, y entonces todo es complejo. Lo bueno que se dio esta situación, que está buena para aprovechar, que los residentes puedan estar acompañándolos ya que vienen con tanta desventaja de no tener compañeros. Porque Martina recién decía, uno a veces no puede preguntarle al profesor, pero sí estudiar con un compañero, y ustedes no tienen compañeros que se conozcan porque no tuvieron la oportunidad. Entonces quizás ni siquiera establecieron un vínculo, ese lazo para decir, a ver, me explicaste esto, no entendí lo otro, compartimos ejercicios, hacer una llamada, encontrarse, encontrarse pidiendo números de teléfono para armar grupos con desconocidos, porque realmente es así, sabemos qué es lo que le pasó. Entonces, que haya salido esta posibilidad desde inspección de sugerir las residencias como talleres de apoyo, a mí me pareció que estaba realmente bueno, porque para que sientan que no están tan solos. Por eso nosotros les pedimos. Lo que pasa es que, bueno, también se entiende que los chicos están cursando sus materias. En tercero y en cuarto se pone cada vez más pesado el tema. Entonces tratamos de organizar el grupo de tutorías en WhatsApp. Vamos a tener un foro de consultas también en el aula de la profe Estela, para que ustedes puedan ir poniendo las dudas ahí. Lo que les vamos a pedir es paciencia para esperar las respuestas, porque no es que los chicos van a estar atrás del celular esperando a ver qué consultas tienen y poder devolvérselas, van a estar ocupados también con su trabajo, con sus materias y con sus familias. Entonces, lo que tienen que aprovechar es esto, el intercambio. Cualquier duda que tengan la escriben. Son las 2 de la mañana, no la escriban en el celular porque nos va a llegar la notificación a todos, pero sí la pueden escribir en el foro, porque en el foro después cuando entramos la vemos. Ahora, si están en un horario en el que podemos recibir todos, ¿no?, en cuanto a lo ético y moral, un mensaje, lo mandan en el grupo y alguno de los chicos que tenga un tiempito en algún momento se los va a contestar. O una pregunta, una pavada. Hoy, por ejemplo, vi ahí en el grupo, yo no quiero participar porque estoy mirando de afuera, que me salgo de la vaina porque yo soy metiche. ¿De dónde saco los números de oxidación? No sé quién lo había preguntado, y capaz que con un audio cortito decís, mirá la tabla periódica en la referencia donde dice listo, y ahí ya le solucionaste el problema y puede hacer 10 ejercicios más, ¿sí? Son pavadas que lo que yo quiero es que ustedes aprovechen ese espacio de intercambio, son compañeros. Acá van a estar obrando de profes, residentes, ¿sí?, practicantes, enseñándolos y acompañándolos en cosas. Pero por otro lado son compañeros, entonces ahí ténganse un poco más de confianza entre ustedes, anímense. Es distinta la relación también, ¿no?, entre un profesor que una veces tiene como más distancia que con un compañero avanzado de la carrera. Así que bueno, eso, que aprovechen este espacio. Hasta acá llegaba Martu, ¿no? La clase terminábamos con esta pregunta. Muy bien. ¿Alguna opinión tienen al respecto? Sí, Martu, sí que te corté. No, lo que les quería dar un consejo, digamos, es que a mí me sirvió armar una especie de glosario, digamos, que ustedes tengan siempre al lado, donde digan, bueno, presión es esto, volumen es esto, temperatura es esto, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. O sea, cosas que les van a servir de acá hasta que se reciban y de que se reciban hasta que se jubilen, ¿sí? Cosas que
ahora quizás les parecen nuevas, que no saben de dónde salen, pero después les van a encontrar sentido y ya va a llegar un momento que ni siquiera van a tener que mirar el glosario, ¿sí? Es más que nada para que entiendan cuando uno habla de presión, de temperatura, de la diferencia entre molécula, átomo, ¿sí? Esas cosas chiquititas que ayudan bastante. Son la base del conocimiento, claro. Claro, sí, sí. No, listo, profe, era eso nada más. Bueno, cerramos. A ver, bueno, Liliana. Yo que estoy contenta porque la verdad que está bueno. Yo aprendí en estos meses a preguntar y sacarme mis dudas, aunque esté mal, como ves que pregunté lo del globo, no importa, pero a mí me quedó claro que cómo es la respuesta y cómo poder trabajar. Que a veces uno dice, no, uno va a ser profesor y si uno no se anima a preguntar algunas cosas para ver si está en lo correcto o no, ¿cómo enseñar al chico que no tenga ese miedo de preguntar las dudas que uno tiene, ¿no? Eso, y la verdad que agradecida por habernos dado este espacio a los chicos y a usted. Bueno, muchas gracias. gracias. Bueno, esto es alentador también para ustedes, los residentes que, como ustedes, se encuentran con todas las dificultades y apostando a que este es el camino que eligieron. Así que es valeroso de todas las partes. No se pierdan las clases de mañana. Acá tenemos a las residentes que van a dar alguna clase mañana, Romina, que van a estar a la mañana, y Jessy, que va a estar en el grupo de la tarde, mediodía. Es de otra temática, no es esta misma clase. Así que, bueno, los invitamos a que, si pueden, tienen un tiempito y tienen ahí posibilidad de conexión, súmense. Sí. ¿Y cuál sería el horario? Hay uno que es, Martu, cortá la grabación para que no sea tan pesado el video. Tenemos a las 10